Buenas noches, bienvenidos a 7TV, aquí estamos en Luces de la Ciudad, un día más, una semana más. Hoy tenemos un menú muy interesante, vamos a tener nuestra tertulia de actualidad con Laura Teruel, profesora de periodismo, y con Domi del Postigo, acreditado comunicador, director de Días de Andalucía, programa radiofónico la mañana de sábado y domingo en Canal Sur. Mucho más, hablaremos también en la última parte con Javier Noriega, que es empresario, arqueólogo, historiador, que nos va a contar cosas interesantísimas, como alguna batalla naval acaecida en el siglo XVIII frente a las costas de Málaga. También tendremos a nuestros columnistas que darán la última hora y la opinión sobre asuntos de mucha actualidad. Pero antes de nada, el punto. Resulta paradójico que esta crisis sanitaria haya desviado la atención sobre una de las grandes necesidades de Málaga, el tercer hospital, antes llamado macrohospital. La Junta dice ahora que se hará con colaboración público-privada, o sea, hay que buscar paganinis. Obviamente desearán, no sabemos cuál, un beneficio. Nadie da duros a 4 pesetas. Pero es la Junta la que después de mucho prometer parece que no tuviera un duro, ni voluntad política de hacerlo. El tercer hospital ya fue prometido y prometido durante lustros por el anterior gobierno andaluz del PSOE, por Chávez y Griñán. Incluso la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó en sus tiempos de consejera de Sanidad una maqueta ferolítica, a la que no le faltaba un detalle. ¡Qué maravilla, oiga! Chorrocientas mil camas y tecnología punta. Un camelo, uno de tantos, puro marketing para acallar un clamor mediático y popular que les era en aquel tiempo inasumible. Málaga tiene el peor ratio de camas hospitalarias de España y la saturación de los hospitales es patente, igual que el beneficio que hacen los privados, que tienen plaza fuerte en Málaga. No hay clínica privada que aquí no tenga sucursal. La Junta dice que tiene los terrenos, efectivamente han sido donados por la Diputación al lado del Hospital Civil, tal vez en un lugar que puede acogotar un poco el edificio. Incluso ha hecho una primera licitación y lo ha incluido en uno de esos planes de infraestructuras que ahora publicita. Pero la cosa no arranca, exaspera tanto trámite. Vayan a las hemerotecas, o mejor, vayan a Google, que es más cómodo, y verán el rosario de promesas sobre el tercer hospital, la cantidad de años de incumplimientos. A ver si hay suerte y lo vemos algún día por fuera. Bueno, retomamos, comenzamos después de nuestro punto, ya saben, como les he comentado, con Domi del Postigo y Laura Teruel. Bueno, queridos, he hablado de la necesidad del macrohospital antes llamado, ahora tercer hospital. No sé cómo lo veis, no sé si os seguís creyendo las promesas, si lo veremos alguna vez a lo largo de nuestra vida, a pesar de nuestra juventud notoria. Bueno, yo no sé, Laura, yo quiero creer que sí. Pero en 2007 también quise creer que sí, y luego en 2008, y luego en 2013, y luego en 2018, digo por elegir fechas que fueron claves, ¿no?, desde el inicio, sí, con distintos presidentes andaluces, pero todavía del PSOE, y luego con el primer presidente que no es del PSOE en Andalucía, ¿no? ¿Qué puede haber de diferencia respecto a todas las anteriores promesas? Pues que parece que aquí el dinero es real. Esa es la diferencia fundamental. Hay unos terrenos también asignados. Bueno, recordemos que los terrenos, estaba todavía Salvador Pendón, creo recordar, como presidente de la Diputación, cuando el último intento de llegar al acuerdo de la cesión de los terrenos, cuando ya se montó el comité de expertos liderado por mi querido José Luis García Arbolella, etcétera, y se decidió más o menos definitivamente que irían, porque eso también tuvo muchos vaivenes. Acuérdate que al final iba a acabar en Los Asperones y eso iba a servir de impulso para que Los Asperones por fin dejaran de ser Los Asperones, y toda esa crónica de la vergüenza acumulada a lo largo de tantos años en tantas promesas políticas de un lado de otro y con instituciones distintas, a veces enfrentadas, otras sencillamente como si la otra no existiese, ¿no? Bueno, parece ser que desde que la Diputación efectivamente ya cede los terrenos, ahora hay dinero, y esos dineros están dentro de ese plan enorme de inversión pública, gracias en parte obviamente al dinero europeo,
que se va a poner en marcha y que presentó el otro día con mucha institucionalidad y una gran escenificación oficial el presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Yo quiero creer que esta vez sí. Yo sé que vas a inquirir una y otra vez en lo que supone, lo que por otro lado en alguna entrevista el señor Bendodo ha dicho de la manera con que se va a hacer. Sí, sí. Él ha dado ese giro argumental, digamos, a la historia del tercer hospital o macrohospital con la posible entrada de financiadores privados, lo que se llama en política la colaboración público-privada, pero claro, ¿qué buscan esos inversores a cambio? O sea, han dejado claro que la gestión será pública, pero hay muchas incógnitas, ¿no, Laura? Sí, Domi decía que lo ve más cerca que antes o más cerca que nunca, porque hay dinero de la Unión Europea para acometer ese tipo de grandes infraestructuras y bueno, intentar revertir o paralizar un poco los daños económicos que está ocasionando la pandemia. Y yo también creo que está más cerca que nunca porque la necesidad es tan acuciante, cada vez ha sido más acuciante y ya es insostenible, ¿no? El ratio de camas en Málaga es de los menores de España. Así. Anuncian que estará como para 2027, bueno, que es como que en 2030 yo lo firmaba hoy, ¿no? Y luego a mí me ha sorprendido esas declaraciones del consejero de la presidencia, en la que decía que se iba a adoptar un sistema de financiación mixto, ¿no? Yo creo que no hay que demonizar la colaboración privada en instituciones o en construcciones o en grandes infraestructuras porque pueden ser beneficiosas para el avance y para la sociedad, pero claro, ¿quién, a cambio de qué una gran empresa va a invertir en un hospital? No es un hotel, no es un parque temático, los dividendos o los beneficios económicos, el retorno es más cuestionable, ¿no? Parece que iban a encargarse de la construcción y que luego la Junta poco a poco iría devolviendo dinero. Entonces era poco menos que decir que iban a ser como unos prestamistas, unos financiadores, y yo me imagino que será a cambio de servicios como cafetería, lavandería, gestión de aparcamiento, que a mí personalmente tener que pagar por aparcar en un hospital es que no me entra en la cabeza. Controversia en el hospital comarcal de Marbella, en el Costa del Sol. Uno tiene que ir allí. Ese fue de las primeras empresas mixtas, aunque el personal es público, los médicos, etcétera, pero tiene una cierta gestión, o tenía, privada, y hubo un gran follón con el aparcamiento y la gestión, ¿no? Claro, uno puede entender que bueno, pues la cafetería, bueno, que haya servicios que presten un servicio público, pero que también obtengan beneficios. Pero aparcar en un hospital o aparcar en un centro de salud, aparcar en una universidad, no puedo entender que cueste dinero, la verdad. El hospital va a llegar además cuando todas las cadenas privadas hayan hecho negocio en Málaga y hayan sentado ya plaza, porque no falta ni una. Y claro, la sanidad privada ha estado muy al loro de las ciudades españolas que tienen déficit de sanidad pública, y en Málaga pues Málaga han hecho una mina. Somos una de las provincias que más centros privados tienen, ¿no? Yo también escuchaba esta mañana que con este plan para, bueno, por si los datos de la COVID empeoran, hay acuerdos con instituciones médicas privadas para tratar a una parte de los pacientes y ciertamente, mientras no tengamos grandes instituciones, que yo creo que ya se debería estar haciendo esto a gran escala, ¿no? Me ha sorprendido que se anuncie ahora como una medida de cara a un posible incremento de los contagios. Málaga tiene un déficit de camas, de sanitarios, y no veo otra forma que no sea con la colaboración de las instituciones privadas que, insisto, en Málaga han hecho negocio durante muchos años, ¿no? Estamos viendo también la situación de los centros de salud, ¿no? El Jesús Terrible. Cautivo y algunos más que están saturados, y hay gente haciendo cola al sol, mucha gente mayor. Es verdad que hay mucha gente que redundantemente acude al centro de salud, no lo vamos a negar, sí. Pero también es verdad que las aplicaciones y el teléfono pues no funcionan. No dan respuesta a la... Aquí hay muchísimos La atención temas. primaria está fatal en toda España, ¿eh? Claro, aquí hay muchísimos temas. Entonces, Laura ha apuntado algunos muy interesantes y luego está lo de la atención primaria. Haber cargado con la vigilancia del COVID, convertirse en rastreadores al mismo tiempo a la atención primaria, que sobre el papel no parecía que fuera algo malo porque era una forma de valorar la importancia de los médicos de familia, ha resultado ser, pues obviamente, una mala idea, porque lo que ha hecho efectivamente es saturar unos centros de salud que además yo creo que la ciudadanía no acaba de entender por qué están funcionando como están funcionando, si es que algunos están funcionando de cara a la ciudadanía.
Al principio, por ejemplo, yo pues llevaba a mi niño a vacunar, me dijeron que no se podía vacunar. Luego vi pediatras en televisión diciendo que era un error no vacunar porque se estaba alargando el confinamiento y eso podía generar un déficit grave desde el punto de vista de la defensa frente a enfermedades oportunistas que podían aprovechar el confinamiento y la falta de vacunación, el calendario adecuado, si se seguía alargando, de niños que podían generar esas enfermedades. Cuando te dicen esas cosas, a ti inmediatamente se te pone aquí delante la cara del tuyo, ¿verdad, José María? Totalmente. Bien, pues así nos entenderán mucho mejor los ciudadanos que tienen la generosidad de vernos. Yo creo que no han acabado de enjaretar cuál debe de ser el funcionamiento de los centros de salud. También hay una sensación en la ciudadanía extraña de por qué tienen que hacer tanta cola en un centro de salud o por qué no pueden ver la cara al pediatra. Se entiende que eso es para tratar de evitar un riesgo de contagio, pero es que ese mismo ciudadano que llega al centro de salud a hacer una cola inmensa o solo puede hablar con el pediatra por teléfono, ha venido un autobús lleno. Las contradicciones son complejas, muy complejas, y el intercambio de inseguridades debe equilibrarse en cierto modo. Y si lo que queremos es combatir con las medidas adecuadas el contagio de este puñetero virus, tomemos las medidas adecuadas. Desde el principio, mascarilla, distanciamiento social, en la medida de lo posible cita previa, pero de ahí a la desconexión que los centros de salud han tenido con la ciudadanía, me parece que hay un camino largo por transitar. Han establecido los protocolos claros, o sea, no se dice no vengan o hagan la cola aquí o señalizamos esto a los pediatras, es que también... A ver, el tema de la salud me importa sobremanera, ¿no? Y como a todos, y creo que como ciudadanía tenemos que tener una actitud, una cultura sanitaria, ¿no? Entonces decía Domi, en el autobús vamos todos juntos y luego tenemos que hacer cola para el centro de salud. Bueno, pero en el autobús vamos gente que está casi siempre bien, porque si no, como que no te apetece coger el autobús, o a la playa va uno cuando está bien, o al gimnasio va uno cuando está bien, al centro de salud va uno cuando está malo, cuando está mala. Entonces, si se intenta disuadir y que no haya colas, pues es mejor, porque no está en contacto gente de riesgo. Entonces, ese es el sentido de las teleconsultas. Padres alarmados, por ejemplo, para ver qué pasaba con las vacunas. Quiero decir, que ha habido sí, también yo también tuve que vacunar, yo también tuve, yo tenía las vacunas de mis niños en marzo. Evidentemente, cuando se empezó a poner la cosa mala, fui a cancelar las citas para dejar libres esos huecos. Y luego en agosto ya, cuando empezó la cosa a mejorar, pedí cita, creo que fue el 2 de agosto y me la dieron el 22, o sea que yo he pasado como cualquier familia por esto, ¿no? Entonces, esa es la idea de que no haya aglomeraciones en los centros de salud, porque uno va al médico cuando está malo, entonces mejor que vayamos poco. Dicho esto, siendo esto yo creo que bueno en esencia, porque quitaba aglomeraciones, si tú no dotas de más personal a un centro de salud, esto es inviable, no puedes cambiar la metodología de trabajo con el mismo personal. Y pongo un ejemplo muy tonto, los médicos tienen que estar atendiendo el teléfono mientras teclean, eso, oye, no le puedes poner, aunque sea los cascos que llevan los asistentes telefónicos, pues todos lo han tenido que suplir los médicos. Y luego los médicos tenían que ser los rastreadores, ¿no? Los rastreadores son los médicos, dime tú qué tiempo le queda libre a un médico o una médica para preocuparse por esto, ¿no? Pero es que los centros de salud individualmente intentaron tener cierta iniciativa en marzo, cuando empezó la cosa a ponerse mala, y no tuvieron margen de acción para intentar, oye, la gente enferma con estos síntomas, que nos llame, que no asista. No encontraron respaldo institucional, una guía institucional, una organización por parte de la Consejería y de la Delegación que le permitiera tener esa iniciativa para vaciar un poco los centros de salud de pacientes COVID, ¿no? La cosa mejoró un pelín en verano, pero ya estamos viendo que en cuanto empieza la gente a volver a casa, a estar menos en la calle, volvemos a ponernos más malos. Y es que no hay más médicos ni más enfermeras, que es otro problema importante. Las bolsas están vaciadas. Entonces es complicado dotar de más personal a los centros de salud, porque es que no los hay. Están fuera de España o en las privadas, pero las bolsas están vacías. La medida de la Junta ha sido pedirle a los médicos que voluntariamente trabajen una tarde más, o una a la semana, o varias tardes al mes, pagada aparte, para intentar bajar las listas de esperas, que son, desde luego, inasumibles. Inasumible. Yo, una apreciación que me parece muy importante. En el autobús va mucha gente que no tiene dinero ni para un taxi ni tiene coche, y cuidado.
van, bueno, pues entonces... Sí, me refiero a gente que no está enferma. Yo no sé lo que he dicho que hayas podido interpretar por otra cosa. No lo sé, he entendido que... No, si gente que no estaba enferma, quería decir. Claro, que no tiene que ir al médico, entendido, ¿no? Que la gente que se encuentra mal pues no se queda en casa. No. Es que, por ejemplo, he visto una foto en un periódico de la puerta de un gimnasio donde le tomaban la temperatura a la gente, que me parece correcto. Pero en líneas generales, uno, si tiene fiebre, no va al gimnasio porque no tiene uno cuerpo de ir al gimnasio. Entonces, al médico vamos cuando estamos malos. No. Al médico vamos porque es la consulta de niño sano cada cierto tiempo, que es protocolar. Al médico vamos porque se nos ha acabado un medicamento concreto que a lo mejor tiene que ser visado. Al médico, no necesariamente. Y te voy a decir una cosa. Cuidado con pensar que la gente que va en un autobús lo utiliza porque está sana, porque este virus está destrozando sistemas económicos y sociales porque contagia asintomáticos. Eso es lo que nos está destrozando, en este caso todo, por culpa de este virus que nunca nos habíamos enfrentado a un hecho así. Incluso en las películas de miedo, cuando hay un contagio, siempre le ves que la persona o tiene fiebre y tú dices, uy, le va a contagiar. Lo que nunca se ve es que alguien sin ningún tipo de síntoma va contagiando por ahí el virus. Luego, puede ir gente al médico y ser asintomática y estar dentro de un autobús porque no tenga más remedio que utilizar el autobús por economía o lo que sea, y estar produciendo un riesgo grande para otra persona que no tenga el virus, aunque sea asintomática. Lo que ha dicho Laura lo hemos entendido todos. Se refería a que si alguien se encuentra mal y tiene fiebre, a lo mejor lo más normal es que no vaya a un gimnasio ni al autobús, ¿no? No, pero yo solo decía... Yo solo decía que la gente... Bueno, no voy a hacer de esto un bucle, pero yo solo decía que la gente que va al médico muchas veces y hace una cola absurda o que no tiene la posibilidad, viene de, insisto, cada día coger un autobús que está lleno. Solo quería decir eso para entender que la sensación en el usuario es contradictoria. También nos alarmaba mucho cuando veíamos los ratios de atención a los pacientes y vemos que muchos médicos de media le dedican 2 minutos a cada paciente, 3 minutos. Tú dices, qué barbaridad, pero claro, también es verdad que 2 o 3 minutos dan para mucho, sobre todo si esa persona ya es conocida del médico, si lo tiene que ver cada mes o cada 15 días, o si ese usuario pues frecuenta mucho el centro de salud. Para eso es útil, yo creo, como ha dicho Domi, no voy a entrar en el bucle, yo creo que ha quedado claro lo que quería decir, y creo que la teleconsulta es muy útil para ciertas cosas como estas recetas de tratamientos crónicos. Entonces, pues es verdad que una persona, pues doctor, se me ha acabado, la tarjeta ya no me dan el síntoma, poco menos que tal está y siga tomándoselo. Bien, con esa dosis lo tenías controlado, te lo vuelvo a meter en la tarjeta. Ciertamente, pues esa persona, si no pisa el centro de salud, un favor que le hace. Cosa muy diferente, gente con síntomas nuevos, gente... bueno, es que la casuística es inmensa. Entonces yo creo que aliviar el centro de salud a ciertas personas crónicas es positivo. El problema es que las colas son inasumibles. A mí me ha hecho gracia cuando le daban la opción a estos médicos de trabajar una tarde al mes o a la semana, no lo recuerdo bien, y ponía como si fuera una maravilla, iban a tener 7 minutos por paciente. 7 minutos, que es una maravilla. Entonces, en 7 minutos tú a la señora del Sintrón se la vuelves a mandar, pero alguien que te llegue con una casuística nueva. Y luego los médicos hacen una labor también de asistencia social muy importante, gente que no tiene una enfermedad física, sino la necesidad de confesor, de conversador y de todo, sobre todo para la gente le tienes mayor. Que dar su tratamiento. Que eso es la sanidad pública, eso es la sanidad pública. Cuidar. Hace unos 20 años yo ya estaba entrevistando a la plataforma 10 minutos. O sea que, vamos a ver, hace 20 años, yo ya estaba entrevistando una y otra vez a la plataforma 10 minutos. Esa es una vieja aspiración de la medicina de familia, de tener el máximo tiempo posible. Claro que si viene alguien, como tú decías, para renovar un fármaco o porque sencillamente quiere hacer una consulta puntual, se le despacha en 2 minutos, ya tienes 8 más. Ya tienes 8 más, ya tienes 8 más para el siguiente. Para el siguiente, exactamente. Es así de simple, ¿no? Por eso, si tienes más o menos establecido una ratio de duración de atención, pues se establece en ese número en la cantidad de enfermos que van a ir o personas, y unas, a pesar de todo, tendrán 2 minutos y otras 15, en función de las necesidades. Aparte de lo sanitario en sí, la gestión política, digamos, del virus, de la pandemia, estamos viendo un poco que hay 17 políticas distintas desde que el gobierno abandonó el mando único y hizo responsable a las comunidades autónomas. Hay cierto caos en La Rioja, en Madrid. Comentábamos antes de iniciar el programa que la presidenta Díaz Ayuso en Madrid está amagando desde que comenzó la semana
con un posible confinamiento por zonas, por barrios o con medidas restrictivas en cuanto a la movilidad. Parece como que está dando tiempo a que, llegado el viernes o el sábado, la gente que quiera o antes se vaya, antes de que lleguen esas medidas el viernes o el sábado de confinamiento duro, ¿no? De que la gente haga estampida, el que tenga segunda residencia o el que no quiera estar allí o no verse confinado. Eso o las diferencias políticas, porque como sabemos, igual que en Andalucía, es un gobierno de coalición con Ciudadanos y PP. En el caso de Madrid, la Consejería de Sanidad está en manos de Ciudadanos. Pero vamos, en Barcelona veíamos ayer también un reportaje en las televisiones sobre los centros de salud. En Andalucía también está habiendo rebrotes, 3 muertos en la residencia de Teatinos también. Ya va más. Bueno, ya van más. Muchos asuntos, pero, sí, bueno, pero que se resumen en que la gestión está un poquito tirando a nefasta también, ¿no? Hombre, todas las comunidades clamaban por la descentralización del mando único hasta que les tocó y han visto la están todas, iba a decir otro verbo, cagadas con ejercer sus competencias, de manera, parece que van a estar estigmatizadas y toman medidas. Incluso pasa en educación, que si quieres lo hablamos después, como incluso también, teniendo competencias en los colegios y las delegaciones y las comunidades autónomas, esperaron a tener unas directrices del Ministerio. Pues en salud, a mí me encantó cuando nuestro consejero dijo que en diciembre estarían vacunados los primeros andaluces, que dije, jolines, y no están terminados los ensayos, ¿no? Hecha esa pequeña broma, que ojalá fuera así. Es cierto que percibimos el caos en ciertas comunidades. Yo creo que los periodistas pecamos de que lo que pasa en Madrid representa a toda España, cosa que no es justa, y el caos madrileño nos está llegando como si fuera, como si viviéramos allí. Pero no, es que no hay por dónde cogerlo, siendo coloquiales, ¿no? El consejero dice que hay que confinar ciertos barrios, que son los barrios más humildes, porque la gente vive más hacinada, hay menos alternativa de ocio, gente que ha perdido el trabajo, que no se ha podido ir de vacaciones fuera, que por tanto ha hecho su ocio en verano en Madrid, en un Madrid masificado, y los contagios han ido mucho más rápidos. Hay un estudio sobre cómo los barrios con renta más baja en Madrid tienen mucho más contagios que los barrios con rentas más altas. No me acuerdo exactamente los nombres de los barrios que se comparaban, pero ciertamente son los barrios de clase media y baja los que están más contagiados, ¿no? Y no ha habido ese impulso o esa voluntad o ese acuerdo para decir si hay que confinarlo o no. A mí me ha encantado lo que has dicho, desgraciadamente, a ver si están esperando el viernes para que el que pueda se vaya a su segunda residencia, aunque me temo que en esos barrios, al ser ese tipo de barrios, no son los que tienen segunda residencia, ¿no? Sí. Es verdad que hay un exceso de madrileñismo, podríamos llamar, en los medios, ¿no? También estuvimos muy al tanto de Madrid Central, las restricciones de tráfico en Madrid, ¿no? Todos los días nos informaban si podríamos ir por la Gran Vía o no. Esto es curioso, pero bueno, más allá, yo creo que también se informa tanto de lo que acontece sanitariamente en la Comunidad de Madrid, porque es que no hay un caso de incompetencia más lamentable, ¿no? Me parece a mí. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. Toda la vida, yo siento incidir en esto una y otra vez, quizá por viejo perro ya en el oficio, toda la vida nos hemos quejado de que Madrid cree que España es Madrid y los medios estaban en Madrid, y una y otra vez la cagadita de un perro en la esquina de Alcalá con, en fin, Fuencarral, pues producía una noticia y los pobres perros que hacían su cagadita aquí en Calle Lario no tenían su segundo de gloria en los medios, y así ha sido siempre. Pero me preocupa mucho que eso en cierto modo siga siendo así, porque creo que pone en evidencia un déficit del poder real de penetración en la sociedad autonómica de cada medio autonómico y al mismo tiempo medio local. No sé si ha quedado Hemos creado claro. 17 burbujas impenetrables. Sí, lo dejo ahí, sí, pero mira, mientras no hay madrileñismo, y yo lo he vivido un poco en Cataluña, porque allí quien es todopoderoso es TV3, con radio, etcétera, los medios muy nacionalistas. La gente de Girona te dice que solo se habla de Barcelona. Claro, pero fíjate por dónde vamos ya, ¿no? Pues pero ves, sin embargo, en el resto de comunidades se sigue produciendo una invasión de Madrid. Luego, habrá que ver, es que los estudios son siempre muy complejos de lo que nos acontece, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto no tiene el ciudadano tanto interés todavía o más por lo que tiene cercano en su comunidad que con Madrid. Insisto,
cosa que no ocurre en las comunidades más nacionalistas. Hay un asunto de corte político también. Yo creo que los asesores de los sucesivos presidentes o presidentas de la Comunidad de Madrid parece que siempre les aconsejan que su perfil sea también el de opositor o al gobierno central o de ayudador si es del mismo partido, que perfilen un perfil, valga la redundancia, nacional, ¿no? Y por eso siempre las presidentas de la Comunidad de Madrid o presidentes siempre tienen ese tono un poquito más de opinar de lo genérico para chupar más cámaras. Sí, bueno, están en Madrid, en la villa de Madrid. Esa es una tentación que se tiene también en otros sitios, lo que pasa es que Madrid tiene efectivamente ese poder, ¿no? Pero esa tentación se tiene en todos lados, como todos sabemos. Está más cerca para mandarle una cámara. Está claro, está claro. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo, Madrid no es la comunidad autónoma más importante de España. Esto que suena así, es la ciudad más importante de España. Bueno, ahora mismo es la comunidad que más renta produce, más que Cataluña. No es la comunidad autónoma más importante de España en nada, quiero decir, no es. Su área metropolitana va a llegar a Despeñaperros cualquier día. Claro, leer los estudios sobre la irradiación de Madrid, la irradiación económica. Mira, esto es muy simple, es que estamos haciendo un programa en Andalucía. Yo también tengo ahora la derivación de tener un programa de radio para Andalucía, ¿no? Y muchas veces me salgo de lo local, pero Andalucía es una comunidad autónoma más importante que, insisto, comunidad autónoma de Madrid, que no hablo de Madrid respecto, como ciudad, de lo que supone, etcétera. Entonces es curioso que esté pasando un poco esto, porque ya debería pasar menos hace mucho tiempo, insisto, por la potencia y la incardinación sociológica que deben tener los territorios en sus propias comunidades autónomas, sino para qué leche tenemos 17, tantas transferencias y tantos gastos en instituciones, etcétera, y organismos. Eso por un lado. Y luego por otro lado, le pasa a Madrid, le pasa a La Rioja, le pasa al País Vasco, le pasa a Cataluña. El riesgo de pandemia descontrolada, que ya no se puede medir en rebrotes, no solo le pasa a Madrid, no solo le pasa a Madrid. No solo le pasa a Madrid. Vamos a dejar en este punto la conversación, la retomamos ahora, pero vamos a escuchar la opinión de Ignacio del Valle. Enseguida volvemos. La democracia de andar por casa comienza en la comunidad de propietarios. Esas juntas de vecinos en las que los votos valen su peso en rencillas y metros cuadrados. Estampas que han dado momentos tragicómicos, categoría aquí no hay quien viva. La que se avecina en estos días de vuelta al cole es el accidentado proceso electoral en el muy ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Una institución que está de comicios ejemplares, pues son viva semblanza berlanguiana del escopetazo nacional. Se convoca un sufragio y por arte de birlibirloque a la candidatura regeneradora le interrumpen el asunto por sobrevenidos defectos de forma. Todo para que una junta directiva, pastoreada con intereses presuntamente lobunos, siga a cargo del redil. Poco es tan turbulento y convulso como el acceso al poder de una asociación cívica, ya sea colegio profesional, peña, hermandad cofrade o institución cultural donde abundan los recursos bandoleros. En el caso de los partidos políticos, esos sí que son profesionales de la papeleta y lo que sucede ahí ni lo queremos imaginar. Lo surrealista de esta vuelta al cole, en el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, es que unos creen que el colegio es de todos y otros colegiados piensan que la institución es suya por los siglos de los trapicheos y amén. Toda una lección de democracia casera. Bueno, la siempre opinión ingeniosa de Ignacio del Valle, uno de nuestros columnistas que se adentraba en los vericuetos electorales de una de esas asociaciones de la sociedad civil malagueña. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos nuestra conversación aquí en la tertulia con Domi del Postigo y Laura Teruel. Bueno, retomamos nuestra conversación un poco más sonriente porque en la pausa Domi nos ha amenizado con unos chascarrillos, pero vamos a ponernos otra vez serios. Estábamos hablando de cierto madrileñismo, con todo el cariño del mundo, porque quien más y quien menos madrileño
de adopción o hemos vivido allí. Estamos hablando del exceso que a veces cometen los medios de información tratando los asuntos de Madrid, aunque sean graves, como si interesaran a todo el mundo, al hilo de lo mucho que se publicita, critica o informa cómo va la pandemia en Madrid. Comentaba Domi también la situación de Cataluña, de La Rioja, País etcétera, Vasco. ¿no? De País Vasco. El País Vasco no, porque me parece que hay que analizar fundamentalmente una cifra y no perdernos en el montón de cifras que a veces suponen la sustancia argumental de 20 minutos de telediarios. Entonces, ¿cuántos contagios hay? Obviamente, por cada 100.000 habitantes, porque si no en la comparativa es imposible saber exactamente cómo están las cosas. Y de esos contagios lo que nos interesa fundamentalmente es cuántos ingresos generan en hospitales y, desgraciadamente ya para nuestro mal, cuántos muertos se van sumando, ¿no? Tú recordabas al principio que 3 muertos ayer se sumaban a los que ya ha habido en la residencia de ancianos de Vital y Anteatinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a dejarnos ya de ver que parece que a veces hay 2 congresos, uno es Madrid y otro es el Congreso de los Diputados. No, el Gobierno central es el Gobierno central y luego están las comunidades autónomas. Y pese a la importancia de Madrid como tal, la Comunidad Autónoma de Madrid es la Comunidad Autónoma de Madrid, e insisto, no siempre es la Comunidad Autónoma, porque no lo es, en muchos parámetros más importantes de España. Sí, Laura. Bueno, no, sin pecar de madrileñismo, pero es cierto que, bueno, pues la comunidad donde Sí, reside la capitalía del Reino de España y cuyas instituciones están junto, tenemos a la Comunidad de Madrid y al lado tenemos a los ministerios, entonces bueno, pues pecamos de eso, y bueno, los propios medios pues hacen una cobertura, pues cuando llueve en Madrid ha llovido en España entera, ¿no? Pero esos son factores pues subjetivos, criticables, pero hay otro objetivo, es la comunidad. Yo le decía antes que es la que más aporta al PIB y es una comunidad muy central, no solo evidentemente geográficamente, sino en términos empresariales, ¿no? Y cualquiera que quiera hacer negocios pues acaba pasando por Madrid, a pesar de que haya pues polos tecnológicos en Málaga o en Barcelona, culturales y de muchos sentidos. Entonces, bueno, y luego yo creo que lo que pesa es más el factor político realmente. Cualquiera que haya sido el presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido un azote para el gobierno central del Partido Popular, cuando los gobiernos han sido socialistas como ahora, y más en este caso en el que Isabel Ayuso ha sido puesta por una apuesta personal de Pablo Casado, bueno, pues que está siendo bastante, digamos, llamando mucho la atención, yo por ser un poco constructiva, no está siendo muy ortodoxa, no está siendo muy ortodoxa, sí. No, es sí, verdad que cuando decías antes, dice, bueno, por querer ser constructiva, o sea, yo no tengo problema en decir que ha estado tremendamente desafortunada en utilizar un dato que es real, que es que en los barrios donde hay más pobreza o más carga de inmigración se producen mayores contagios, porque en boca de un político responsable ese tipo de informaciones lo que pueden es generar, pues, bueno, pues ya sabemos lo que pueden generar en el imaginario colectivo y no precisamente afinidad hacia esos sectores que bastante tienen con ser los más pobres o estar en situación de desigualdad. Pero yo insisto, aquí esta historia, lo de Madrid, yo insisto, yo supongo que habrá gente preocupada de que la gente de Madrid se venga al fin de semana si tiene esa carga viral respecto a la diferencia de carga viral, por ejemplo, que hay en Andalucía. O sea, yo decía antes, el dato importante es qué cantidad de contagio hay en la ratio con 100.000 habitantes de cada territorio, y no que nos digan que de pronto Andalucía tiene 1.000 y pico y también tiene 1.000 y pico Santander. No, mire usted, 1.000 y pico en Santander es muchísimo más grave que 1.000 y pico en Andalucía, no porque yo quiera ser mejor en Andalucía, sino porque en Andalucía hay 7 millones de personas y en Santander están muy lejos de eso. Entonces lo único que quiero decir es que hay más, la ratio en Madrid es más de 600 por cada 100.000. Sí. O sea, es verdaderamente muy preocupante. Me parece que en Andalucía, para que comparemos, está en 170 y tantos. Sí. Entonces creo que para entender todo lo que nos va pasando, este tipo de informaciones probablemente nos den la herramienta lógica para sacar nuestras propias conclusiones al respecto. Y entiendo el miedo, que no la demonización, de que de pronto, pues en un fin de semana de ir a la Costa del Sol, pues venga gente que pueda suponer un contagio. Pero por otro lado, José María, ese es el riesgo del turismo. Claro. Y por otro lado, el turismo es el que mantiene una parte fundamental de la renta per cápita en Andalucía, y en esos equilibrios complejísimos nos estamos moviendo, y por eso probablemente, desde mi punto de vista, no vuelva a haber otro confinamiento. Ya.
Yo iba a apuntar, hoy miraba unas cifras, el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid han hecho, el Ayuntamiento, perdón, un ranking de vulnerabilidad para medir la situación de cada distrito. Y los que están peor en ese ranking de vulnerabilidad son Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, que son donde la renta media de los hogares es más baja, donde el paro es mayor, donde el tamaño de la vivienda es más pequeño y donde vive un mayor porcentaje de la población de Madrid, a diferencia de otros como Latina o Chamberí, ¿no? Bueno, pues es que sí, que la COVID entiende de renta y entiende de clases sociales, ¿no? Y en esta comunidad, que podemos ponerla como ejemplo de cosas que no se han hecho bien, también tenemos, y volviendo al tema de la gestión sanitaria, que yo creo, soy una persona que creo que hay que reconocer a los trabajadores públicos que están denodadamente trabajando y dándolo todo en la pandemia, donde los servicios sanitarios públicos mermados durante años están sacando el trabajo a pulmón como en Andalucía, como en todas las comunidades, pero en Madrid hemos visto cómo llegaron a citar a personal de fuera porque no hay ni médicos, ni enfermeros, ni médicas, ni enfermeras en paro. Están agotadas las bolsas y los fueron de usar y tirar. Pensaron que la pandemia venía para unos meses y que en verano se acababa el problema y no se acabó. Y ahora en Madrid están absolutamente desbordados. Tenemos culpa todos de eso. O sea, bueno, yo creo que llegué a escribirlo en su momento. ¿De qué? ¿De que no haya médicas ni enfermeras? No, de que creyéramos en cierto modo... No, hombre, no me refiero a eso. De que creyéramos en cierto modo de que esto había pasado. Porque precisamente el pretérito, el verbo en pasado, es lo que se utilizó en exceso una y otra vez en el desconfinamiento. Y se utilizó también en los medios de comunicación, y se utilizaron en las campañas de promoción turística, y se utilizó en muchas cosas. Parecía que efectivamente ya todo había pasado. De la misma manera que se utilizaban como argumentos informativos meras leyendas urbanas, porque la OMS ya las paró en varias ocasiones. Yo creo que incluso llegamos en algún momento a hablar de eso aquí, de que el virus se iba a ver aletargado porque iba a hacer calor, de que etcétera, etcétera. No de ser cierto, el problema es que es un virus que tiene similitudes con la gripe y que lo que más le perjudica, lo que más le beneficia, no me refiero a eso, le benefician los espacios cerrados, la circulación de aire en aire acondicionado, y en verano, como estamos en la calle, la incidencia ha bajado, es incuestionable que ha bajado. El problema es que no ha bajado tanto como debería. Claro. No bajó tanto como debería, para ahora que la gente va a volver a encerrarse, que vuelve a llover y que la tendencia iba a subir, estuviéramos más preparados, porque no ha bajado tanto como debería. Yo creo que no entiende de clases sociales, pero entiende de hacinamientos, de casas pequeñas, de ambientes más viciados, claro. Hombre, y perdona, y de actitudes irresponsables. Entonces yo creo que hemos hecho un mal desconfinamiento, y entonces por favor que se estudie. Hemos hecho un mal Pero todo el clamor contra el confinamiento venía en parte de los que ahora tienen el poder para confinar o no, y se está viendo que a lo mejor ese protestar no era tan adecuado, ¿no? De acuerdo, pero no quita que hayamos hecho un mal desconfinamiento, porque se podía haber hecho un buen desconfinamiento, al margen de que la presión económica ya era brutal, el debate entre economía y vida, por simplificar el título de ese debate, y también es verdad que había gente que es que se iba a morir de hambre si no trabajaba, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil. Es muy complicado ese... pero es que España está por encima de Perú en ser peor. O sea, es que estamos los segundos en el mundo. Es que verás que algo no hemos hecho bien, que algo no hemos hecho bien, por favor. Entonces, si estamos llenos de dudas, que todos lo estamos, yo el primero, asistamos a las fuentes solventes donde efectivamente estamos muy mal parados. Yo creo que algo los ciudadanos estamos siendo obedientes y dóciles, la gran mayoría, ¿eh? Yo creo que algo hemos hecho mal, pero me cuesta ver lo que hemos hecho mal. Lo digo de corazón, ¿eh? Yo veo muy poca gente haciéndolo mal. Veo a chavales sin mascarilla, pero ya a partir de los 25 años no veo a nadie sin mascarilla. Y luego dices que estamos peor que Perú. Tengo contactos en concreto en Paraguay y me dicen: ahí solo hay sanidad privada, y entonces pues cuando alguien se pone malo, pues en su casa se queda, y el que puede va al médico y el que no puede. Y al familiar de una conocida mía le han diagnosticado el coronavirus y dice que con sus mismos síntomas están toda su familia y todos sus amigos, pero no le han podido hacer pruebas porque en Paraguay pues no funciona el sistema como aquí. Entonces yo me cuesta trabajo comparar España con países en los que no se hacen pruebas. Me gusta compararme con Europa. Y con Europa estamos muy mal. El segundo del mundo, compara con quien quieras. Sí, pero me cuesta ver exactamente lo que hacemos mal. No creo que todas las culpas sean de la ciudadanía. Creo que falta un sistema de atención, de una atención sanitaria. Mal, por favor, creo que hay que estudiarlo. Que no es simple. Me refiero que no es simple. Es muy grave. Que no podemos decir que lo hemos hecho mal los ciudadanos así. Bueno, y ahí está la economía y sigue empeorando, y ahí está otra vez el último informe de
de la banca, y está el Observatorio de Analistas Económicos Andaluces, que sabe perfectamente, José María, cómo ha salido, que fue la semana pasada, cómo ha salido. Pues perdona, vamos a estudiar esto con urgencia, como otras cosas teníamos que haber hecho mejor con urgencia. Un estudio en profundidad y no el simplismo de lo hemos hecho mal, porque yo me acuerdo de este verano que puse una foto mía en redes sociales yendo a una playa en Almería, desierto, con la mascarilla, y me decían una desde Alemania: ¿qué vais a la playa con mascarilla? Y digo, ¿cómo te lo estoy contando? Y se sorprendían, porque en Alemania no llevan mascarilla prácticamente para nada. Sobre todo para ir a la playa. Bueno, porque no tiene. Te digo, creo que algo hemos hecho, sin duda se han hecho cosas mal, pero no es lo evidente es la mascarilla creo que ahí estamos cumpliendo. Pero nos vamos comparando también con otros países según va la feria, quiero decir, ahora en Inglaterra a lo mejor no están tan mal después de lo mal que lo hizo Boris Johnson, en Alemania han ido bien y han ido mal, en Portugal era un modelo, luego parece que no iban tan bien las cosas, es decir, en Francia todo ha tenido vaivenes, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo un poco a lo local y hablando de sectores maltrechos, hemos hablado de la banca, que bueno, esa fusión que puede propiciar sobre todo despidos y cierres de oficinas, hemos visto lo mal que está el turismo, ¿verdad? No. La cultura es otro sector maltrecho, esta política respecto a los aforos que no se entiende muy bien, ¿no? Puedes viajar en un avión lleno de gente y no puedes ir a un teatro teniendo a alguien al lado, ¿no? Y bueno, hay una alianza por primera vez de ciertos sectores culturales malagueños, sobre todo del mundo del espectáculo, del teatro, de las salas de fiesta, que además tienen previsto alguna movilización, han hecho un manifiesto y quieren unirse para revitalizar. Hoy han tenido... Sí, ha sido tarde. Para revitalizar un poco ese sector ya de por sí maltrecho, ¿no? Yo creo que deberíamos reflexionar sobre qué es la cultura y creo que se ha hecho una campaña muy peyorativa desde ciertos partidos en decir que los miembros las personas que trabajan en cultura son unos paniaguados, unos subvencionados que no aportan nada y que viven de subvenciones, porque ¿qué es la cultura? La cultura es un motor económico brutal, que no es solo un cantante, si nos centramos en Málaga, la cultura no es solo Pablo Alborán o Diana Navarro, o sea, los grandes, ¿no? Vanessa Martín y tantos, ¿no? La cultura es la persona que viene a la fiesta de cumpleaños de tu hijo a hacerte un teatro. La cultura es el chaval que está haciendo malabares en un paso de cebra, ¿no? Y en Málaga, Málaga se ha, yo creo que diferenciado de la oferta de otras provincias de sol y playa por una riquísima oferta cultural nucleada en torno a los grandes museos, pero también con una gran vida en los barrios y una vida no tanto de titulares, ¿no? y de grandes luces. Y se ha visto tremendamente abandonada. Un ministro desaparecido, el mundo de la cultura piensa que el ministro no responde a las inquietudes del sector y tenemos que pensar que la cultura no es solo, insisto, Pablo Alborán, que también, sino es el técnico de las luces, el que te ilustra un libro, y que la cultura es ir a cenar después del teatro, ir a la peluquería antes de ir al teatro, tomarte un café antes de entrar en el cine, o sea, es un motor cultural brutal. Con la pandemia lo que se ha roto ha sido el compartir espacios públicos, el compartir, estar en torno a un café, a una cerveza. Y esa es la esencia de la cultura, ¿no? El sentarse por la noche frente a una hoguera, compartir historias, ¿no? Y esa esencia colaborativa, cooperativa, de vivencias compartidas de la cultura se ha quebrado. Y ahí se ha dejado por el camino a muchísima gente en Málaga, por hablar de nuestra ciudad, que se ha sentido muy abandonada y que no tiene ahora modo de vida, ¿no? Este verano hemos tenido, tengo que decirlo, un fantástico festival, el Moraga Sound. Yo he hablado con Alberto Jiménez, uno de sus impulsores, que se sienten agradecidos por la iniciativa del ayuntamiento para dar vida a estos grupos malagueños en teatros abiertos y en plazas, pero ha sido casi un pequeño oasis en el desierto, de lo abandonado que se han sentido. De los pocos oasis, sí, con mucho éxito además, ha sido el Festival de Cine de Málaga, ¿no? Que se ha celebrado con todas las prevenciones y distancias de seguridad, pero ha supuesto un punto, digamos, para la cultura casi de toda España, ¿no? Sí. Yo creo que Laura lo expresa muy bien. La cultura es industria y además es cultura. Entonces tenemos que proteger esa industria. Y tenemos que proteger a todas las personas que no tienen protección, ¿no? Si la pandemia ha venido a arrasar con un modus vivendi,
No podemos dejar a las personas que tenían ese modo de vida tiradas, ¿no? Si es el momento de que el dinero público, me da igual que llegue de Massachusetts, que llegue de Alemania, que llegue donde llegue, de que el dinero público palíe el daño que está haciendo el virus, pues por favor que lo palíe. Vamos a estudiar dónde están esas estructuras y vamos a intentar derramar ese dinero público, que habrá tiempo luego de ver cómo se sale del agujero. Lo que no podemos es dejar que el agujero sea enorme y luego tengamos tiempo de ver cómo se sale un agujero enorme que ya es imposible tapar. Claro, hasta que muera la actividad cultural, porque Claro. por no decir que Claro. el empobrecimiento que supone que no se irradie cultura, es Claro, decir, pero a que mí no se me- celebren. No podemos permitir eso como Claro, sociedad. acaba siendo una ciudad Pero a mí me interesa muerta. sobre todo la supervivencia de esa industria, porque vamos a ver, cultura es que yo me vaya a mi casa y escriba un poema, y no me lo va a impedir nadie, ¿no? Luego, si yo ese poema lo meto en redes sociales y lo lee la gente, pues eso es cultura. Bueno, en mi caso el poema no sería cultura, pero entendedme lo que quiero decir. Entonces ¿dónde falla ahí? ¿Dónde ha hecho daño el virus? Ahí no. El virus ha hecho daño en las personas que tienen derecho a vivir de la generación de contenidos culturales o de la estructura que soporta la escenificación de contenidos culturales, conciertos, teatros, cine, etcétera. Y ahí hay efectivamente desde montadores de vídeo hasta fontaneros, carpinteros, electricistas, no sé, todo lo que rodea la industria. El Canca Hay que contaba hoy ayudar. eso. El Canca contaba que él ha seguido de gira, pero va él con los mínimos, ha perdido a 10 técnicos por el camino porque no lo El puede. virus ha hecho daño ahí, no en la cultura abstracta, que muchas veces se utiliza para no poner en evidencia esto como... No, mire usted, estamos hablando de comida, estamos hablando de puestos de trabajo, Claro, estamos claro. hablando de modus vivendi. Del que abre la Y lo taquilla. que duele, y en eso lo que tú decías, que se ha convertido en un portavoz Carlos Álvarez, nuestro barítono y tal, lo que ahora es también a todo esto, a punto de hacer un magnífico... Pero lo que duele es que, claro, se generen contradicciones que son muy dolosas. El agravio comparativo es tremendo y no se entiende. Yo vuelvo a lo mismo cuanto antes hablábamos de la sanidad Sí, por parte sí, de del la Constitución avión. Ciudadana. Hay cosas que no se entienden. Entonces, mire usted, Ir lo en primero es la un salud. avión lleno para cantar en un Lo teatro primero es la vacío. salud, Es muy claro. triste. Lo primero es la salud, sin duda. No pongamos, pero hombre, lo segundo es la justicia social y... Pero las políticas, porque las políticas de aforo son muy disparatadas. Tú te puedes encontrar con que en unos sitios cabe más gente, porque si solo pueden entrar a un teatro 200, por ejemplo, no es lo mismo el teatro que tiene 1000 que el pequeño Bueno, se habla que de un tiene porcentaje, 300. José. No siempre, ¿eh? Pero bueno, en la última, en el me parece Cervantes que la pero ha prerrogativa sido, legal... pero ha sido en lo que lo está matando determinadas políticas y faltas de ayuda también. Yo he leído hoy que en el Cervantes creo que podían entrar 200 personas y había una zarzuela ahora programada para septiembre que se ha retrasado porque en la zarzuela había casi 70 trabajadores, creo recordar. Digo, va a haber más gente. ¿Cuántos caben en el Cervantes? Yo he leído 1000 que... por redondear, ¿vale? Pueden Pues yo ir he leído que pueden ir 200, 200. sí. No, yo no lo tengo ¿Sabes claro. cuántos eso. pueden ir al Echegaray? 150. No, yo no lo tengo claro eso. Y el Echegaray es mucho más yo pequeño. no lo tengo claro eso, creo que es un 65% lo que se construyó de aforo durante el festival. Entonces dejarlo en cuarentena Bueno, sí, sí. y lo Yo he comprobamos, leído por eso, favor, pero porque lo que yo no sí me tengo gustaría claro decir eso. brevemente una cosita. Al margen de si alguien cuestiona el valor económico, que creo que es incuestionable, de la cultura, creo que nadie debe poner en duda, y desde las instituciones políticas algunos partidos lo han hecho y creo que es muy grave, el valor simbólico, social, educativo de la cultura, porque ¿qué hemos hecho estos meses de cuarentena? Yo he visto más conciertos, obras de teatro, he leído más que en toda mi vida, porque Esa ha sido industria es el muy necesaria, alma, claro, el alimento para claro. el espíritu social y para hacernos libres dentro de nuestras casas. Siempre gana Netflix y HBO, parece. De todas maneras, cuando hablábamos de la cultura, que tú decías lo de hacer un poema y tal, es que este ha sido un país tan cafre que hasta hace poco una persona no podía cobrar derechos de autor de un libro suyo si estaba jubilado. Sí, eso O sea, se eso es solucionó. Así es, increíble. Mira que duró la lucha, Increíble. mira que duró la lucha en ese sentido. Y no olvidemos, por favor, a las personas de los circos, de las ferias, que en cierto modo se puede aglutinar en todo ese aspecto Sí, del ocio, lúdico, que ocio, está cultura. entre hostelería, turismo y cultura, pero que está, Las orquestas de por los favor, pueblos, personas... en Totalmente. el norte, que hablábamos Claro, del norte. personas que se han quedado de verdad de la noche a la Esas mañana. charangas, como esas otras tantas, orquestas. me da La igual en verbena, qué la verbena estructura. Esas verbenas el humorista, maravillosas de verano. Hay que Total. ayudar, hay que ayudar, porque además no es momento de reinvención. Es muy bonita la frase, reinvéntate o hazte. Es como aquella época que vivimos, todos teníamos que ser empresarios. Oiga, mire usted,
Va muy bien, y todo el mundo pidiendo el paro, los pobres y tal, y fue uno cayendo detrás de otro. Oiga, no frivolicemos, no es tan sencillo ni una cosa ni otra y todo es más complejo. Y vamos a intentar hacer muy bien, vamos a hacer una pausa breve y enseguida retomamos aquí nuestra tertulia en las luces de la ciudad en 7TV. Hola de nuevo, vamos a escuchar ahora la columna de un compañero periodista que se incorpora a este programa y que lo tendremos habitualmente dando su opinión. Es José Antonio Sau, periodista de La Opinión de Málaga, también escritor, autor de libros de novelas como Las chicas de los ojos manga o Lola Oporto. Una magnífica incorporación, perdona que te... Un gran fichaje, que creo yo. abunde... José Antonio Sau tiene una amplia experiencia como periodista de tribunales y también ahora hace todo lo relacionado con la crónica municipal de Málaga y está muy al tanto de lo que ocurre en la Casona del Parque y en los grupos políticos. Un periodista joven pero versátil y ya experimentado, que vamos a oír su sección que hemos dado en llamar Fuego Amigo. Málaga tiene 40.000 viviendas turísticas. La Junta de Andalucía intentó hace unos años ponerles coto y regularlas ante las quejas de los hoteles, que consideraban esta modalidad de alojamiento como competencia desleal, principalmente por los impuestos que estos pagan. El problema, como saben, es que algunas de ellas no se han inscrito en el registro de la Junta. No hay inspectores suficientes para comprobar si cumplen con la ley y cada día nos llegan más quejas de vecinos de distintos barrios sobre la siempre difícil convivencia entre los turistas y los residentes. Por otro lado, hay que reconocer que el sector trata de profesionalizarse y que muchos propietarios tienen derecho a sacar rendimiento de los bienes de su propiedad. Habitualmente entregan los pisos a agencias que los gestionan correctamente y en buena parte muchos de los dueños de estas viviendas turísticas tratan de que sus clientes no entren en fricción con los residentes de las comunidades. La crisis económica derivada del coronavirus ha propiciado que algunos de estos dueños de pisos vacacionales, especialmente en las grandes ciudades, opten por alquilar sus bienes por largos periodos de duración. Y durante el periodo que duró el confinamiento y estos difíciles días de una pandemia que está desbocada, los vecinos han reclamado ante todo seguridad, es decir, que se cumplan una serie de requisitos para asegurar que la comunidad no resulta afectada por el coronavirus. Bastante riesgo hay ya en la calle. Lo cierto es que las administraciones, en este tema como en otros, se echan la pelota una al tejado de la otra. El Gobierno Nacional no ha regulado al respecto y no hay norma superior a la que acogerse. La realidad ha desbordado aquel decreto de la Junta que hoy es papel mojado y los ayuntamientos, entre ellos el de Málaga, han decidido esperar a que haya norma estatal, que parece que nunca llega. ¿Qué hacer? Algunos consistorios han movido ficha y el malagueño haría bien en analizar el fenómeno con la seriedad que merece, de forma que adopte en las competencias que le son propias una serie de medidas para asegurar la correcta convivencia entre vecinos y turistas. Dejar que los problemas se resuelvan solos es siempre un mal camino y este fenómeno comienza a ser preocupante para muchísimos ciudadanos. Bueno, estamos aquí de nuevo, última parte de nuestra conversación con Domi del Postigo y Laura Teruel. Me estaba criticando Domi con razón, que no estaba enlazando a veces muy bien los temas, pero creo que lo voy a hacer de nuevo. La vuelta al cole, ¿cómo se ha ido? No tengo razón, pero sí tengo cierta deformación no, profesional, y mucha es verdad. experiencia es verdad. Y mucho donde aprender. Que me tienes que disculpar y generosamente. En mi vuelta al cole televisiva pues, claro, estoy desentrenado. No pasa nada, es un periodo de adaptación, horario exactamente. De la vuelta al cole. A mí, es que os lo he dicho, tengo una cancioncilla metida que circula por todos los grupos de WhatsApp de madres, que es la vuelta al cole, la vuelta al cole. Es muy pegadiza, sí. Más pegadiza que la vuelta al cole en sí, que está siendo extenuante. El nivel de preocupación de las familias es muy alto, el de los centros y la implicación de los centros ha sido pues, evidentemente reseñable, pero no han contado con el apoyo institucional por parte, en este caso, de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, que necesitaba, que tiene transferidas las competencias. Han contado con un refuerzo de la plantilla y con muchos geles y mascarillas, pero la ratio no ha bajado. En las clases sigue habiendo 25 niños, por lo menos en el colegio donde van mis hijos, y entonces milagros no se pueden hacer, distancias de seguridad no pueden guardarse dentro de las clases y
Yo he intentado transmitirle optimismo, yo tenía muchas ganas de volver al colegio y los niños son versátiles, son fuertes, se adaptan a todo y ellos no le ven el mayor problema, pero cuando los ves en el recreo, cada clase con una zona parcelada y tienen que correr, ¿no? Da un poco de penilla a la familia, da un poco de penilla. Yo he intentado, insisto, y creo que las familias tenemos que estar ahí, ser optimistas, el valor de la educación presencial, los niños padecen poco la enfermedad, con las mascarillas y una higiene se controla mucho al virus y ser optimistas, pero el panorama para dejar... Más problemas, tú como profesora universitaria, a lo mejor se puede presentar en la vuelta a la uni. Claro, nuestros alumnos son adultos, pero yo creo que las universidades no han sabido difundir que nosotros desde abril tenemos bastante claro lo que iba a pasar. En un primer momento la vuelta a la universidad iba a ser virtual, luego se desestimó. Yo tengo que confesar que a mí me hubiera parecido lo mejor, y lo que vamos a hacer es un sistema híbrido por el cual cada día viene a clase un tercio o media, aún no he empezado, disculpadme que no me sé la cifra, medio aforo, están las clases marcadas, y para el resto retransmitimos nuestras clases en streaming, que es estupendo, y entonces pues se va a conseguir aliviar mucho la carga de personas que al día circula por la universidad. O sea, nosotros el aforo lo hemos reducido. El problema evidentemente se llama conciliación. En la universidad no existe ese problema. Con los niños pequeños, quienes los tenemos, como tú y yo, José María, sí, porque los tuyos de edad, Laura, ya se escapan de la primaria, ¿no? Yo tengo de 9, 6 y 3. Bueno, pues entonces sabes. O sea que a mí me da la medallita de familia numerosa. Eso es, pues entonces sabes de qué hablo, ¿no? El de 3 está ya en infantil o entra el que viene, entra este año. Entonces el problema es conciliación. Ellos no pueden hacer, o sea, este país está ahora puesto frente a su espejo de que tiene muchas asignaturas pendientes y no supo toda su estructura empresarial, su estructura sociológica, etcétera, no supo afrontar esa. La laguna legal que hay, por ejemplo, ahora sobre la posible baja laboral de los padres, claro. No es lo mismo si el niño o el hijo da positivo o si simplemente está confinado porque está en contacto, ¿no? Sí, no que ahí mismo, claro. En el gobierno, depende del ministro que fuera, dieron como suele pasar también. Caso, y otros dicen que no, que solo cuando el hijo esté como suele pasar últimamente, depende del ministro y la ministra, dieron respuestas distintas a eso, pero parece ser que al final el vicepresidente dijo que aunque fuera solo una cuarentena y no solo un positivo, no sé qué, también se iba a atender. Lo que han pedido los médicos yo no lo sé. Si mi hijo no está enfermo, si es solo por protocolo, ¿por qué tiene que dar la baja a un médico? Vamos a crear una forma más ágil de tramitar esas bajas que no sea someter a más estrés al sistema sanitario. Yo creo que vamos a ir afinando, eso que dice Laura es muy interesante, yo creo que vamos a ir afinando esas y otras cuestiones, pero hombre, hay parte de la realidad es la que es, o sea, yo no dudo de que todo el mundo quiera hacerlo lo mejor posible, incluidos los malos y los perversos políticos, para quienes creen que todos los políticos son malos, o al menos todos los que no son los suyos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un reto descomunal. Es verdad que se ha relajado demasiado todo el aparato institucional porque los responsables de la enseñanza se han visto bastante solos. Pero también intuyo que es verdad que ellos, ante eso, quizá no han pisado el acelerador de ver qué podían hacer ellos solos también, ¿no? En todo esto, pues mi niño ha vuelto al cole, a mí se me saltaron las lágrimas, me emocioné tanto que se me olvidó darle la bolsa con los materiales que le quería yo compensar para el peso y tal, y tuve que entrar luego por secretaría y por una ventana se la di al amable director del colegio público donde mi hijo mayor está dando clases, y al final, entre padres y profesores, estamos intentando, por ejemplo, habilitar un sistema para que las mesas de 2 de los quintos y sextos de primaria, que son mesas de 2, tengan una separación con algún tipo de mampara artesanal que estamos intentando hacer en este momento. Yo creo que con eso, con la concreción de eso, entre todos y sin querer pensar más que en construir, como decía Laura antes, hablando de otra cosa, ¿no? Entre todos podemos plantar cara a este virus mucho más de lo que, insisto, lo estamos haciendo. Pero otra vez da la impresión más de que el personal de los colegios, los padres y los propios chavales han hecho bastante más que lo que podían haber hecho. Sí, pero también podemos hacer más todavía. Fíjate que a lo mejor no resulta guay decir esto, popular, yo quiero decirlo. Y una sola apreciación a Laura Guasa de los madres y de los padres.
Bueno, pero como todo el mundo dice padre, yo voy a decir madre porque yo tengo 5 grupos de WhatsApp del colegio y en algunos no hay ni un padre, en otros hay 2, entonces yo voy a hablar de las madres, que somos las que estamos en las puertas de los colegios, no hay las que vamos a las reuniones de las clases. No hay WhatsApp de las madres, hay WhatsApp de madres y padres. Bueno, pero yo voy a que decir en de las cada madres WhatsApp o de las haya más de familias, uno de otro, pero no. Bueno, pues yo no, digo WhatsApp de las WhatsApp madres, de madres y de las y familias, padres. que somos el 95%, y en este caso Salí yo del creo grupo. que No, tenemos que no, somos las que aguantamos yo estoy mayoritariamente en ese grupo el peso muy de estas activo. cosas. Laura, yo estoy en el grupo de Sí, WhatsApp algún padre del hay, colegio, pero bueno, como muy activo. cuando nosotros nos vemos llamadas, cuando se dice padre, veros llamados vosotros cuando decimos madre en un tema Bueno, que querido, recae mayoritariamente sobre nuestras espaldas. Gracias, don Miguel Postigo, gracias, Laura Teruel, pero yo me tengo que ir para la barra. Tengo una conversación pendiente, no está nada mal. tomarme un vino con Javier Noriega, empresario con el que vamos a conversar en breve. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, vamos con la última parte de nuestro programa, Las luces de la ciudad, aquí en 7TV. Ya saben que al final compartimos siempre un Málaga, un vino, y hoy lo vamos a hacer con Javier Noriega. Javier, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Javier es historiador, arqueólogo, empresario de éxito. Él fundó la empresa Nerea. Es un experto en arqueología subacuática, marina, de lo que uno se podría pasar hablando muchísimo tiempo, sobre pecios, naufragios, barcos, embarcaciones, batallas navales, etcétera. Pero bueno, en su vertiente empresarial él es el presidente del Clúster Marítimo de Andalucía, está también en la directiva de la Confederación de Empresarios de la CEM. Él empezó en la AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y ya en 2009 recibió por su aliento y empuje empresarial un premio de la Unión Europea que premiaba a esas empresas que hacen mejor la sociedad. Ya ven ustedes que es un perfil de muy amplio espectro, ¿no, Javier? Bueno, Alguien inquieto, con muchas sí. de la historia a la empresa. Sí, lo aprendí sobre todo los jóvenes empresarios, que al final el Nexo de Unión... La AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, ¿no? Efectivamente, que además, ahora que lo lleva Ricardo, es es reflejo de la provincia, muy emprendedora, y allí pues precisamente el Nexo de Unión es la pasión Claro. por lo que haces, y en mi caso pues fue la pasión por la cultura, la arqueología y la empresa. Presides el Clúster Marítimo de Andalucía. ¿Qué es? ¿Qué es un clúster? ¿Qué es la economía, digamos, que se ha dado en llamar azul y ese entorno? Explícanos, ¿qué es el Clúster Marítimo de Andalucía? Pues el clúster marítimo es otra pasión, es una unión de empresas, somos 120 empresas, desde Ayamonte hasta Cabo de Gata, y desde Sevilla, por supuesto, que tiene su historia por el río, hasta Málaga, por decir todas las coordenadas de la región. Y bueno, pues son empresas fantásticas, de gente por un lado con mucho talento, emprendedoras, que llevan mucho tiempo trabajando en el mundo de la economía azul, que ahora te explicaré, pero que van desde biotecnología, desde arqueología submarina, por supuesto, robótica, desde fletes de barcos, buceadores, van desde pues turismo de cruceros, desde avistamiento de cetáceos, por supuesto va de energía eólica marina, que es limpia y que es... La economía azul se trata de una economía muy sostenible, una especie de variante de la economía verde o ecológica, digamos, ¿no? Pero con un mejor aprovechamiento de los recursos más cercanos y con menos depredación por parte de las empresas, ¿no? La economía azul es toda actividad que hacemos en los medios, en el océano y en los mares, pero como bien dice, muy vinculada con la sostenibilidad, porque es clave que lo que vas a hacer en el mar sea sostenible y respetuoso con el medio marino. Pero sí que es cierto que la economía azul lo que es una actividad que en todo el mundo y especialmente en Europa, y estamos en un puente con África, como es toda la parte del mar de Alborán, con una puerta con el Atlántico y con el Mediterráneo, de los mares más antiguos del mundo, y es una zona de una riquísima biodiversidad para proyectos de investigación, de I+D+I, con la universidad, con el mundo de la academia, con empresas muy punteras que tenemos en el clúster, pues de biotecnología, de tecnología marina, de robótica. Y bueno, desde Málaga empezó todo como semilla por ese afán emprendedor con el que empezábamos a hablar, ¿no? Y que siento muy orgulloso de presidir a toda esta gran familia andaluza que tienen mucho talento y que trabajan por todo el mundo, con proyectos impresionantes en puertos muy dispares, en mares muy dispares, y lo hacemos desde aquí, desde Málaga. Era un tópico que Málaga vivía un poco de espaldas al mar, ¿no? Esa valla del puerto, ese puerto que no estaba integrado en la ciudad.
Y respecto a la industria o a la economía azul, también ha habido un gran espaldarazo, ¿no?, en los últimos años. Sí, además lo he tenido la suerte o el privilegio de vivirlo en primera persona, porque ahora tenemos un innovador y lo hablábamos, que es que tenemos que mirar al mar. Málaga posiblemente, tú lo conoces muy bien, José María, con toda la cultura que trabajas a diario, en Málaga la mejor historia que narró y contó fue cuando miraba al mar. Ese siglo XIX mirábamos profundamente al mar desde las navieras, incluso nuestras principales calles, la calle Lario, nuestro principal urbanismo está mirando al mar. Pero no era un tópico, ha sido una realidad y todavía tenemos mucho que sumar. Es decir, bueno, la tradición incluso nace con el propio origen de Málaga. Tú y yo en alguna conversación de café hemos hablado de eso, de que Málaga ya era del Cerro del Villar y Malaca, y posteriormente ya era una especie de ciudad cosmopolita, comerciante, donde vivía gente de todo tipo, ¿no? Eso... Claro, nuestras raíces son fenicias, nuestras fundaciones viene de la mar. Especialmente ahora estamos trabajando y está haciendo una labor fantástica Pepe Suárez, que es un profesor de la Universidad de Málaga, en el Cerro del Villar, para ponerlo en valor y para reivindicar la importancia que tiene todas esas 4 o 5 hectáreas, que posiblemente sea una de las mejores joyas protegidas de todo el Mediterráneo occidental. Y nos hablan de eso. Está en la desembocadura de la Guadalhorce, que claro, se va a poner muy de moda por la pasarela y todo esto. Tenemos que integrar medio ambiente con historia y cultura, que creemos, y ahora con toda esta cuestión de la pandemia y todo lo demás, tenemos claro que la cultura es un bien esencial. Necesitamos consumir cultura, vivir con cultura, porque nos hace mejores. Y precisamente el patrimonio cultural en elementos periurbanos, donde la gente pueda pasear, donde puedan disfrutar pues de la naturaleza. Pondrán aquello en valor, como se dice ahora cursimente, todo aquel entorno de las desembocaduras donde estuvo la primera Málaga, ¿no? Se podría hacer ahí una recreación en la que ella trabaja, un centro de interpretación, un sitio visitable, ¿no? Debemos ponerlo. Ahí solamente ha excavado el 5%. El 5%. Solamente el 5%. O sea que nos queda el 95% restante, y además con una importancia científica de calidad internacional. Yo creo que aquí sería muy interesante que tratar de tomar un vino como estamos haciendo hoy con Pepe Suárez, que es otro arqueólogo. Los arqueólogos para mí son gente apasionante, te hablan de cosas maravillosas. Tengo la suerte de trabajar con muchos de ellos a nivel nacional e internacional, y en el caso de Málaga, como otras muchas cuestiones, que es una ciudad casi trimilenaria, pues podemos sentirnos orgullosos de nuestra historia. Un viejo proyecto tuyo sería un gran museo marítimo en Málaga, ¿no?, relacionado con toda la historia naval, pero no solamente con los barcos, sino con todo lo que es el mundo, la cultura, el mar, ¿no? Sería... Imagínate, José María, contar desde Málaga pues toda la historia del mar de Alborán, pero no solamente eso, sino la puerta del Mediterráneo, como antes hablábamos, y el puente con África. En Andalucía no existe un museo marítimo, existe el Museo del Mar Cantábrico, un museo fantástico que también enseña a los chavales, a los niños, biología marina, historia. Existe el conocido Museo de la Tarazana de Barcelona, que también nos habla de nuestra historia naval, de nuestro pasado marítimo, las relaciones de los pescadores con la mar. Existe el Arcua en Cartagena, arqueología subacuática, que también habla de la fachada oriental, pero curiosamente en Andalucía. En San Sebastián hay uno también, ¿no? San Sebastián, en la Ría de Bilbao, precisamente el Museo Marítimo. Y ojo que los museos marítimos, José María, en el caso de Génova, tenemos que desempolvar de determinadas cuestiones, pero la ciudad cultural, a la que tanto trabajamos, luchamos por ella, en Génova el Museo Gálata Marítimo se la dieron a la ciudad por ese museo que hable una nueva dimensión, un nuevo debate muy interesante sobre la relación de la ciudad y las personas con la mar. Sería impresionante. O sea, desde Huelva, y por muchas razones interesantísimas, se dibujó el mundo al descubrir y al salir las carabelas de Colón. Sería por algo. Todos esos relatos esperemos que en un futuro se cuenten de Andalucía y, por supuesto, de una ciudad con una tradición marítima muy importante como ha sido Málaga, que podemos hablar hoy tendido de muchas cosas que no se conocen y que tienen que ver con la mar. Hay una riqueza arqueológica y de naufragio y pecio frente a las costas de Málaga o en el mar de Alborán o muy cerca, ¿verdad?, que en algunos casos es absolutamente desconocido, o incluso de batallas de todo tipo, o el famoso submarino republicano hundido por los franquistas que permaneció allí un tiempo. Hay un documental muy recomendable, pero bueno, hay muchos casos, ¿no? Nos podrías comentar algunos de naufragio cercano, incluso hablando hasta Cádiz, ¿no?, que hay galeones, hay de todo, hay un mundo, nunca mejor dicho, por explorar. Totalmente. Apasionante, además. Yo creo que queda el 99% por explorar del medio marino, y la historia de sus peces, un naufragio
de toda Andalucía es impresionante. Tenemos, ya te digo, todo tipo de batalla. Por ejemplo, la batalla, algunos la llaman de Vélez Málaga, a nivel internacional la llaman de Málaga, de 1704, que fue la sucesión española, donde se dirimía entre los tronos de anglo-holandeses de un lado y franco-hispanos, y la batalla se concentró todo frente a nuestras costas, que fue con más barcos que en Trafalgar. Donde, ¿cuántos barcos estamos hablando, más o menos? Estamos hablando de en torno a 120 barcos. Una batalla naval frente a Vélez con 120 barcos. Empezó en Torremolinos, porque era punto de aguada, donde la flota anglo-holandesa pues estivó agua, porque el Bajondillo tenía una serie de canaletas para dar agua, se tiraban los barriles a la orilla, se empujaban, y ahí toda la flota se reunía para poder dotar de agua potable a toda la tripulación. Y la otra estaba con el conde de Toulouse, que la lideraba en Vélez Málaga. Y bueno, pues como los combates navales de toda la vida se enfrentaron en mitad de la bahía, hay muchas historias muy interesantes, cuenta que de la catedral se escuchaban los cañonazos, y bueno, pues fueron derivando hacia la zona de Salobreña, que Cabrera de la Bellas Artes de San Telmo también sabe mucho de esto, alguna historia de la Universidad de Málaga también, por supuesto, pero son episodios por conocer, pero es que... Totalmente. José María, tenemos todo por investigar en el medio marino, tenemos pecios fenicios, pecios medievales, claro, la huella que tenemos tan diversa y tan, como tú decías, cosmopolita, en el último puerto logístico, que es lo importante, el saber la idiosincrasia de cada ciudad y por qué, porque éramos el último puerto antes de afrontar las columnas de Hércules. La columna de Hércules era la travesía a la Terra Incógnita después, desde muchos siglos. Entonces, el puerto de Málaga era un puerto seguro, era cálido, y donde teníamos oficinas comerciales, la economía siempre, porque cuando los arqueólogos vamos a ver un pecio, la arquitectura naval es muy importante, pero sobre todo es, ¿qué llevaba ese pecio? Llevaba personas, llevaba religión muchas veces, porque siempre hay elementos religiosos muy importantes, como la mano sabacia que descubrió nuestro compañero Juan Pinedo en Cartagena, que es una de las principales mano ritual del mundo, y en Málaga, lógicamente, tenemos todo eso en la tierra y en la mar, queda por descubrir, por investigar. Hay un material ahí como para hacer documentales, películas, novelas, libros de historia, está absolutamente desconocido, pero bueno, para impulsar todo eso, que es cultura, está también tu labor ahora, un poco ocupa tu tiempo, ¿no? Impulsar desde la CEM toda esa labor cultural, proyectos, ideas, muchas, ¿no? Ideas muchas. Javier González Lara, que todos sabéis que es un gran presidente de los empresarios andaluces, pero también tiene un importante acento sobre la cultura. Su Pintor. Familia, pintor, es yerno de María Victoria Atencio, una de las grandes poetas de nuestro país. Pero sobre todo, ante todo, es otro apasionado de la empresa y de la cultura. Y bueno, pues desde la Fundación tuvimos el privilegio y la suerte de abrir con Arturo Pérez Reverte, precisamente hace unos meses, pues este ciclo en el que pretendemos desde el sur tener un acento también que aporte a los ciudadanos, porque todo va a ser entradas para poder disfrutar cualquier ciudadano, por supuesto, que sepan que el empresariado también tiene pues una vocación y una sensibilidad especial por la cultura, porque sabemos que es seña de identidad, además una seña que suma y que nos hace mejor como sociedad. Y bueno, en este sentido hemos abierto a las mejores plumas, a las personas de referencia a nivel nacional, para poder traernos a Málaga, para hacer lo que estamos haciendo hoy, José María, un debate amigable, para poder hablar de lo divino y de lo humano, y para poder disfrutarlos, y para que en el caso que no conozcan nuestra tierra, pues la puedan conocer. Comentábamos antes en la tertulia que la cultura malagueña, o gran parte de ella, se está uniendo, está tejiendo una alianza, porque claro, es uno de los sectores más perjudicados. No solo es perjudicado la hostelería, los hoteles, el turismo, que sobre todo, pero uno de los grandes sectores perjudicados es también la cultura, que no son solo los creadores, todo lo que hay alrededor, y es todo lo que irradia, ¿no? Laura Teruel comentaba antes que en la pandemia todos hemos sido más lectores y más consumidores de cine, de documentales, etcétera. O sea, es muy importante y muy nutritivo, no ya para el ser humano, sino para la propia ciudad, que irradie esa cultura, ¿no? Málaga tiene talento, y tú lo sabes bien, José María, y la cultura siempre es una ciudad agradable para muchas cuestiones, inspira y a la vez también expira. Y en esa inspiración sí que es cierto que a nivel nacional también grandes plumas del periodismo y también grandes personajes del mundo de la cultura están pensando y pidiendo y reclamando, como países como Alemania con la pandemia,
que han establecido la cultura como un bien esencial. Es decir, lo que estás diciendo es que cuando las personas vemos en un clima además donde la psicología es importante, donde tenemos que pues ofrecer la libertad que tiene la cultura, aunque estemos en ocasiones pues confinados o no, pero en todo caso hemos tenido un acercamiento hacia la lectura. Tenemos que ver cómo trabajar con las artes escénicas, con el mundo de los eventos, porque son claves, y ver cómo otros canales. Pero también creo, José María, y soy positivo, que en Málaga tiene mucho que decir en esto, porque entre las plataformas digitales, todo lo que lleva el polo digital relacionado con la cultura, el trabajo que está haciendo muy bien mucha gente, la Térmica está haciendo un gran trabajo en el mundo cultural, hay gente con mucha talento cultural, en donde de alguna manera podemos hacer alianzas, porque el malagueño, si algo le caracteriza, y vuelvo un poco al principio, es el emprendimiento. Creo que la cultura tendría muy buenas relaciones con el emprendimiento, con lo que supone también el apoyo empresarial. Porque creemos, y con el turismo, además, hemos logrado una marca de ciudad, digamos, cultural también, ¿no? Claro, los museos han tenido mucho que ver aquí, y yo creo que ahora es el momento quizás de las personas. Por eso nosotros, desde los empresarios, recordando esa labor tan importante que han tenido en la historia siempre de apoyo a la cultura, con el mecenazgo, muchas cuestiones, que también será cuestión de poner sobre la mesa la necesidad de una estructura fiscal, de un mecenazgo para ayudar al mundo, al sector cultural, para apoyar a esos emprendedores que empiezan, porque muchas empresas estarían muy interesadas en financiar, ¿por qué no?, proyectos culturales si tuviese una estructura fiscal adecuada, como tienen muchos otros países europeos. Es decir, en otros países lo tienen más claro. En Francia hablan de la excepcionalidad cultural y nadie discute que el Estado o las instituciones públicas apoyen a la cultura y metan alguna cuota, por ejemplo en el caso del cine, de cine francés. Hay otros partidarios de que sea el mercado el que lo regule todo, el gusto de la gente que sea lo que haga triunfar un producto u otro. Y aquí entendemos un poco la ayuda al creador como, por decirlo tontamente, que te contraten para una conferencia una institución pública, cuando las políticas y los empresarios de las instituciones estarían mucho más dispuestas a ayudar, ¿no? Claro, aquí hay base, hay red, hay datos que nos ofrece el Ministerio de Cultura todos los años sobre la industria cultural como tal, pero sí que es cierto que hace falta que repensemos que actualicemos la necesidad de patrocinar y financiar, especialmente la cultura, porque el mundo de la cultura hay grandes profesionales, y pongo un ejemplo de un amigo que tengo, que está en Alemania, entre Alemania y Holanda, trabajando, y no le falta trabajo para nada dentro del mundo de la música, porque consumen el mundo de la música, están dentro del mercado, pero también el país y el Estado, tanto a nivel regional como nacional, les apoya en todos los sentidos, a nivel fiscal, a nivel de representación, a nivel burocrático, que también me parece muy importante, y sobre todo que los tiene muy presentes. La sociedad sabe que aquella persona que va con un libro debajo del brazo, o que va con un instrumento musical, o que habla de teatro, hacen mejor a la sociedad. Aquí es curioso, pero bueno, hay mucha gente muy buena, pero sí que es cierto que uno de los grandes, al menos por mi parte, y que para mí la cultura es muy importante, retos que tenemos es profesionalizar, entre comillas, algunos sectores de la cultura, porque está muy dentro de ese mundo que tú dices, de pocos recursos económicos, que parece como que se está dando casi una limona muchas veces, cuando la cultura nos hace mejores, y eso es importante. En tu vertiente empresarial y cultural te estás moviendo mucho últimamente por toda España, por toda Andalucía, también por el extranjero. ¿Cómo ves la percepción que hay fuera de Málaga? ¿Se nota nuestra, digamos, emergencia de las últimas décadas o años, ese reposicionamiento de ciudad que antes era de otro tipo y ahora una ciudad también más cultural, más turística? ¿Cómo vamos? En eso que se ha dado en llamar también un poco la liga de las ciudades, ¿no? Parece que Málaga a veces en algunos aspectos podría ser la tercera del país o la cuarta y no la séptima o así como le corresponde por población, en alguna oferta como la cultural. ¿Qué percepción crees tú que hay de Málaga? Pues Málaga está de moda, Málaga está de moda, lleva tiempo de moda, y eso es muy interesante porque marcamos tendencia, mezclamos, como tú habías dicho, ese espíritu cosmopolita, esa sonrisa al turista, ese buen hacer de los ciudadanos de Málaga y que queremos pues vivir y dejar vivir, como decía Carlos Cano, y que de alguna manera pues esa es la impronta del malagueño. Eso es muy favorable a la cultura también. La política museística ha servido mucho de eso para trabajar esa marca, pero sí que es cierto que ahora están esperando a ver qué proyectos estratégicos desde el punto de vista cultural podemos tener. La VEM, por ejemplo, afortunadamente hemos tenido a Arturo, traemos a Salvador
Amaya y Ferrer Dalmau, que son un pintor y un escultor muy importante a nivel nacional e internacional, también con el director de la Academia de la Lengua, con el director de la Academia de Historia, también con el propio José Luis Gasoga, que es uno de los grandes arqueólogos españoles. Eso es lo que tenemos en el programa preparado, y todos están encantados de venir a Málaga, porque les gusta, se encuentran cómodos. Eso para la cultura es importante, lo que creo que tenemos que entre todos unirnos, entre todos tejer una red para de alguna manera precisamente hacer un llamamiento para que se encuentren a gusto, pero también, bueno, yo creo que de esa manera que siempre el mundo de la cultura le ha gustado, de libertad de un lado, de creatividad, recuperar por supuesto, no es baladí que toda la generación del 27, que en la revista Litoral, todo ese cauce, ese río que tenemos desde el siglo XIX también, donde se aportaba la cultura, pues recuperarlo y quizás, bueno, repensar un poco, ahora que está de moda hacer planes estratégicos para determinadas cuestiones, yo creo que es interesante pasar a la acción, pero también pensar bien las cosas para hacerlas mejor, y yo creo que en Málaga hay iniciativas muy importantes y mejores que pueden venir. ¿Cómo crees tú que son las bases de Málaga para el futuro? ¿Cómo ves tú a Málaga dentro de unos años, cuando afortunadamente superemos este virus, haya una vacuna? ¿Crees tú que se está asentando un modelo de ciudad y un modelo de cultura y un modelo empresarial interesante? Yo veo a Málaga, hombre, lógicamente después de pasar todo este tramo que quiero pensar que es coyuntural, porque una crisis sanitaria, la historia nos habla que las crisis sanitarias pasan, se pasa muy mal, como lo estamos pasando, pero quizás en los momentos difíciles pues también tenemos una oportunidad es cuando más brilla la luz, ¿no?, en la oscuridad. Y yo pienso que respecto a Málaga, lógicamente tenemos que buscar en un mundo que es global y que es competitivo, pues especializarnos en determinadas cuestiones que creo que hemos hecho bien en algunas cuestiones. El turismo es de excelencia, el parque tecnológico es creo que una referencia también importante, sí, para determinadas cuestiones, pero el ámbito cultural creo que podemos aportar desde luego que mucho. Necesitamos también infraestructuras que faciliten eso, necesitamos la biblioteca del Estado. Y más empresas de economía azul, ¿no?, que hemos hablado antes, ¿no? Sí, por supuesto, y más las tenemos, pasa son muy desconocidas. En Málaga tenemos empresas de muchos años de geofísica marina, de biología marina, a nivel también ese modelo de la cuádruple hélice, que dentro del clúster estamos trabajando mucho entre el mundo de la academia, universidad, conocimiento, administraciones y empresas. Hay gente que os sorprendería mucho y que bueno, lo estamos tratando día a día. Y nuestros oyentes, si quieren seguir un poco el Twitter del clúster, o que es por la inmediatez nos informa, hay gente valiosísima, porque siempre detrás de las personas está, o sea, detrás de las empresas están las personas y el talento. Y la economía azul, desde luego, que llevamos muchos años en Europa, que nos conocen bien, que hacía falta también que en Andalucía hubiese esta iniciativa, y Málaga tiene mucho que decir. También, a propósito de lo que tú dices, José María, la cultura es muy importante, pero también creo que desde Málaga tenemos que mirar, y hablamos de ciudad inteligente, al mar, pero también con proyectos singulares, con proyectos de estrella, porque la digitalización, la robotización, el turismo de excelencia, todo eso está ahí. Y nosotros sabemos cómo hacerlo, pero a veces también la gobernanza de todos los niveles tenemos que mirar que el mar es una oportunidad, y es una oportunidad también para algo que es muy importante, que es el empleo. Bueno, estaríamos muchas horas hablando con Javier Noriega, historiador, empresario, presidente del clúster marítimo de Andalucía. Yo les recomiendo, por cierto, que vayan a las hemerotecas y recuperen una serie que se publicó en La Opinión de Málaga, filmada por Lucas Martín, pero impulsada sobre todo por nuestro invitado de hoy, por Javier Noriega, donde semanalmente se hablaban de grandes embarcaciones, de grandes barcos de batalla, de pecios, de naufragios, y es una historia además apasionante. ¿La recuerdas, no, Javier? La recuerdo muy bien, José María. Además, Lucas es una gran pluma del periodismo, tú también lo eres, y te lo digo porque, por amistad, pero sobre todo porque tenéis versos y prosa en la manga, y eso es muy importante. Y en este caso, que un periódico, además lo hacemos de manera pionera, durante 1 año y medio, 2 años, estuvimos hablando de toda la historia y todos los yacimientos arqueológicos más importantes de la provincia, contando con la historia de los yacimientos y por supuesto con los directores de cada excavación arqueológica, claro, con la gente de los directores de museo y tal, y eso hace mejor, por supuesto, a la cultura de nuestra tierra. Es un yacimiento ese del que hablamos, esa serie de La Opinión de Málaga, de información y de cultura y entretenimiento total. Javier, amigo, un placer, muchísimas gracias. El placer se me ha pasado rapidísimo, el placer es mío. Y a ustedes, espectadores, cómplices de las luces de la ciudad aquí en 7TV, ya nos vamos, hasta el jueves.